escucho tu voz. Señor, háblame en los secretos. Cuando el ruido me rodea y no sé a dónde ir, cierro los ojos y tú estás aquí. Tantas voces quieren confundirme, pero tu palabra siempre puede corregirme. Tu amor me busca aunque yo me esconda. Me levantas cuando mi fe se desploma. Tú eres mi fuerza, mi calma y mi guía. Tú eres mi sol en medio del día. Háblame en los secretos, Señor, te quiero ir. Mi alma te anhela, no puedo seguir sin ti. Apaga el ruido que quiero escuchar tu voz. ¡Eso! ¿Qué? Tú conoces cada herida, ¡Aleluya! cada caída. Tú restauras lo que el tiempo no. Háblame en los secretos. Fiel aunque yo falle, me esperas. Producción que no se calle. de la voz del cristiano. Tiendes tu mano, me recuerdas, yo tengo un plan soberano. No hay distancia que me separe si en oración. Bueno, señores, saludos, 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 saludos. ¡Aleluya! Señores, estamos en la voz del cristiano y hoy tenemos el segmento que dice la Biblia. Ahí. Bendecimos la vida de cada uno de ustedes, no importa que sea domingo, lunes, sábado, no importa que sea por la mañana, por la tarde. Estamos con ustedes a través de YouTube. Hola, ¿qué tal? Hoy tenemos un tema bastante interesante. Vamos a continuar un tema bastante interesante que el sábado antepasado lo hablamos. Próximo pasado. Ok. Lo hablamos, señores, que estuvo bastante bueno. Así que les recomiendo que vayan allá. Les voy a dejar el link de ese programa. Se llamó, déjame ver si no más recuerdo, cómo leer la Biblia, ¿verdad? Ese fue un tema que hicimos comienzo de este año, al principio de este año, señores, cómo leer la Biblia, un plan de vida para leer la Biblia desde enero hasta diciembre, pero bien, de una manera correcta. Y hoy, señores, vamos a seguir con ese tema, ya con el próximo. Y dice la hermenéutica. Hoy vamos a hablar de hermenéutica. Y tengo aquí dos interlocutores. Hermenéutica bíblica, ¿verdad? Mi quebranto en ti descansa. Dele ahí. Tu misericordia no me deja. Aleluya. Me levantas cuando ya no puedo Sí. más. Señores, oigan ahí, perdóname, están escuchando, perdóname. Autoridad de la voz del cristiano, Señores, vamos a hablar de hermenéutica bíblica. Espero que no se muevan de ahí, porque estos interlocutores que están aquí son buenísimos. Aquí está el pastor Sergio Betancourt y el evangelista, que no le digan, que le digan pastor Zorrilla. Dígase algo. Ay, buenas tardes, Dios bendiga. Amén. A nuestra amadísima audiencia que está siempre esperando el tema de nosotros, de parte del Espíritu Santo para con ellos y para con nosotros. Siempre me incluiré en los planes y propósitos que Dios tiene para disertar, proclamar, establecer, ordenar, cambiar, transformar y establecer un orden. Y desarraigar todo tipo de fortaleza espiritual que se haya arraigado y cimentado en el corazón espiritual, por eso hablo del corazón espiritual de siervos de Jesucristo, que todavía estamos moviéndonos en principios, tabúes humanos, que la Biblia no trata. Amén. Entonces, esas son cosas que uno tiene que desarraigar del corazón del hombre que tiene el propósito de llegar al reino de los cielos, bíblicamente. Aleluya. Por eso el tema de la hermenéutica bíblica. Aleluya. No la hermenéutica como ciencia secular o como tema
de preparación teológica en X o Y universidad o instituto bíblico, no estamos opuestos a eso. Ellos tendrán su manera de expresarlo, pero nosotros tenemos lo que nosotros llamamos hermenéutica bíblica por la palabra. ¿Cómo trabajar? Señor Betancourt, pastor, hola, ¿qué tal? Hola, ¿Cómo le fue el fin de semana? Cuéntanos. Bien, gracias a Dios, todo tranquilo. Qué bueno, vamos a hablar de hermenéutica. Victoria, amén. Amén. Bueno, hasta cierto punto, sí, vamos a hablar de esta palabra y esta ciencia. Aleluya, pues agárralo ahí mientras yo saludo a la audiencia, saludando a nuestra audiencia de YouTube. Señores, tenemos canal de WhatsApp. En el link abajo en los comentarios, ahí yo voy a dejar en los comentarios de este video, voy a dejar el link de nuestro canal de WhatsApp para que se suscriban, para que así estén pendientes a todas nuestras transmisiones, para que así se mantengan al tanto con nosotros. Ahí nosotros hacemos debate, ahí nosotros socializamos con nuestra audiencia. Muy buena palabra usted usó. Buena palabra. Me encanta sonreír. Señores, recuerden también que nosotros lo que buscamos es llegar a sus corazones, que esta palabra llegue, transforme sus vidas. Así que compartan el link, compartan este video si le llegó, por donde sea que le llegó, compártalo con sus familiares. Y más, este segmento que está buenísimo. Vamos a aprender. Este segmento yo me lo gozo siempre. Lo veo y lo veo para aprender. Porque estoy aquí con dos leyendas. Señor Betancourt y Zorrilla. ¡Wow! Cuéntame, Betancourt. Ahora sí. Súbeme, pero déjame amarrar en la mata. No me suelte de las patas de los caballos. Gracias, que después me lo creo. Señor. Aleluya. Señor, ustedes saben que Betancourt no es de aquí, de Dominicana. Cubano. Y hay que hablarle un poco, usted sabe, el vacileo dominicano. Amén. Cuénteme. Santo, gloria a Dios. Bueno, Bendito sea sí. el nombre del Señor. Mira, Vamos de una vez. antes de iniciar, siempre me ha gustado iniciar la lectura de la palabra. Qué bueno. Orando. Amén. Orando porque el Espíritu Santo siempre tiene control. Aunque esto es un principio nuestro, ya como religión o religiosidad nuestra. Porque yo entiendo que usted tiene que estar preparado todo el tiempo para presentar defensa del Evangelio de Jesucristo. Usted tiene que estar, ya haber orado en su casa, ya haber estado en el secreto de Adonai. Y cuando usted está en el secreto de Adonai, el Señor de señores, entonces Él le va a dar a su corazón lo que Él tiene para usted. Porque no todo lo que está en la Biblia es para usted. Perdóname que le diga así. Porque la mayoría de hombres de Dios y creen que toda la Biblia es para ellos. Hay momentos en que usted lee algunas escrituras y usted queda sin el entendimiento, vacío. Y eso lo comprobamos. ¿Tú sabes dónde lo comprobamos eso? Cuando yo digo, me levanto y hablo la Biblia, donde sea que hablo la Biblia, me va a hablar el Señor. Y cuando hablo y hablo y veo como algo que no me cuadra muy bien, no, ese no, eso no. Esa parte no me esa parte no me dice, arrepiéntete que Cristo viene. No, esa no. Y lo enviaron al infierno. De que ahí me está hablando Dios, cuando lo enviaron al infierno. Me parece. Amén. Vamos a orar para iniciar este glorioso programa. Anuencia del Espíritu. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos concedes al pastor Sergio Betancourt, a nuestro hermano Sambo, como director de este altar radial. Aleluya. Para que nosotros podamos llevar con sapiencia, con sabiduría y con entendimiento la exposición de tu palabra, que como dice el Salmo 119, 105, con que limpiará el joven su camino, con guardar tu palabra. Señor, además de eso, la exposición de tu palabra alumbra. ¿Qué alumbra? El entendimiento, el corazón y también nuestros ojos. También nos quitas a nosotros toda venda, Señor, todo principio que ha sido establecido como fortaleza, como religión en nuestros corazones. Nosotros rogamos a ti, Espíritu Santo, que tú seas quebrantando, deshaciendo, desbaratando, moliendo toda altivez, todo lo que se prepare, todo lo que se levante en contra de la misión que tiene el Espíritu Santo en formar un carácter en una persona en esta tarde. Señor, abre el entendimiento como hiciste con Lida, la vendedora de púrpura, que mientras el apóstol Pablo exponía la palabra,
tú, oh Dios, abriste el corazón para que ella comprendiese las Escrituras. Amén. Al igual que con aquellas personas que iban caminos a Emaús, ellos pudieron Amén. testificar y decir, Señor, no ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras. Las Escrituras, si tú no las abres, Señor, nosotros no podemos entenderla. Que sea tu Espíritu Santo guiándonos, Señor, a través de ella. En el nombre del Señor Jesús. Amén, amén y amén. Ahora sí, vamos a leer de una vez. Aleluya, fuego. Esto es de una vez candela, chip y fuego, como dicen por ahí. Amén. Vamos a ver. Cuéntanos, pastor. Antes de empezar, espérate. Santo. Espérate. Vamos a... La semana pasada hablamos sobre este estudio sobre la interpretación bíblica y que la palabra, la ciencia hermenéutica es la que se usa Ajá. en la interpretación bíblica de textos antiguos y textos complicados, y por eso se usa en ¿Le pegas el teléfono un poco? en el Ajá. conocimiento de buscar Vamos a ver. Ajá, pues. la correcta interpretación de la palabra. Ok. Entonces, tenemos aquí un verso bíblico con respecto a la interpretación. ¿Qué dice Dios con respecto a la interpretación? ¿Cómo dice, hermano? Amén, amén. Vamos a leer en 2 de Pedro, capítulo 1, desde el verso 19 hasta el 21. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, presten atención a esto. Aleluya. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía es de la Escritura, es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén, amén. Fuego. Entonces, ¿cuál es el objetivo ahora de este estudio, podríamos decir, de esta información? Es que ustedes aprendan a entender lo que están leyendo, tener una forma de cómo poder entender, porque mira, yo no sé si ustedes han escuchado esto, la Biblia es muy difícil de entender. Sí. Eso se habla mucho en la jerga del mundo. No, la Biblia no se entiende, la Biblia es difícil. Es más, tristemente, fundamentalmente la Iglesia Católica se dedicó a esta mentira. Wow. Ellos por leer en latín Sí. y que solamente la interpretación la tenían los No todo, eran los curas. sacerdotes. Los sacerdotes, ellos eran los que podían entenderla. Es más, hoy todavía, ellos dicen que la interpretación de la Biblia solamente la tiene la iglesia de ellos. Wow. Entonces, eso es un peligro. Sí. Y ahí que dice la palabra, que la interpretación no es privada. No es privada. Buen texto. No es privada, ¿no, verdad? Sí. Entonces, no es privada, pero vamos a leer. Yo puse, cualquiera lo puede poner en el internet, definición y raíz de la palabra hermenéutica. Vamos a ver de dónde viene esta palabra. Eso es de una manera fácil. Facilito. Vas al internet y averiguas esto. Miren lo que dice. La palabra hermenéutica viene del griego hermenéutike. Técnicamente, arte de la interpretación. Pero miren lo que dice ahora. Y se refiere al arte de la teoría de interpretar textos. La primera parte se llama teoría. ¿Qué es una teoría? Es algo que no se puede comprobar. Una suposición. Es una suposición. Es decir, que la hermenéutica es una suposición del arte de poder interpretar. Y después oigan lo que dice. Especialmente sagrados y filosóficos, buscando el significado profundo más allá de la literal. Su raíz etimológica se asocia con el dios griego Hermes. ¿Te llamó la atención eso, no? Sí, ¿Verdad? claro. Hermes es el dios griego de la sabiduría. Oye, eso. Y estamos usando el principio de un dios griego, de un demonio, de un dios falso, para interpretar la Biblia. La gente a veces no sabe de dónde vienen las cosas. Oigan esto. Su raíz etimológica se asocia con el dios griego Hermes, mensajero y divino,
Y el verbo hermenéutica, interpretar, traducir, explicar, haciendo referencia a la tarea de hacer comprensible algo oscuro o enigmático. Ay, ay, ay. ¿Cómo tú puedes interpretar algo oscuro o enigmático de Dios? Usando un sistema que dice que su principio está basado en un Dios falso. ¿Qué dice la Biblia con respecto a los dioses falsos y a las costumbres de las naciones que tenían dioses falsos? ¿No decía Dios, acaba con todo eso? Eso estaba yo leyendo, perdón, pastor, que le interrumpa. No, Esta mañana estaba yo leyendo acerca en Deuteronomio capítulo 14 y 13, y con referencia también al profeta que iba a profetizar, que si le decía, vamos en pos de dioses ajenos, dice, esa es una profecía que se puede cumplir. Oye, se puede cumplir, pero entonces dice más para abajo, es para ver tu corazón si estaba inclinado hacia adorar ídolos. Dice, el tal profeta morirá. Ay. Oye, el profeta, no la profecía que él habló, porque la profecía se cumplió. Vamos en pos de dioses ajenos y adorémosle, rindámosle sacrificio, vendemos los cultos. En el capítulo 13 de Deuteronomio lo pueden leer, ¿entiendes? Acerca de este tema, de cómo Dios manda a erradicar totalmente de las naciones paganas sus dioses. Y eso es... Bueno, tenemos el nombre de un Dios dentro de una ciencia, perdón, para interpretar la escritura de Dios. ¿Estará Dios de acuerdo con esto? No. Solamente por ese principio. Decir palabra hermenéutica. Oigan esto. Vamos a seguir porque quiero investigar un poco más sobre esto. Que las personas conozcan, dice. Relación con Hermes, con el dios, dice. Deriva del nombre del dios griego Hermes, el mensajero de los dioses. ¿Quién? Mensajero de nuestro creador. Hermano. Dios mío. Esto da que pensar, ¿eh? Sí, claro. Dice, el mensajero de los dioses, a quien se atribuía el origen del lenguaje. ¿Quién hizo el lenguaje? Pero y el lenguaje perdón, Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo. Y el verbo era y el Dios. verbo era Dios. Y el verbo era con Dios. Y el verbo estaba en Dios. Entonces, quiere decir que es Hermes o es el verbo encarnado. Estamos entonces viendo la palabra hermenéutica, el fundamento que tiene, el valor que tiene. Satanás estará trabajando dentro del mundo cristiano con la hermenéutica. La vez pasada hablamos que esta hermenéutica ha dividido mucho la iglesia. Y lo pudimos ver. Sí. Cómo las diferentes congregaciones, concilios o nombres de instituciones cristianas tienen diferentes conceptos bíblicos basados en su hermenéutica, en su teología. Vamos a ver lo que más dice por aquí. El mensajero de los dioses, a quien se atribuía el origen del lenguaje y la comunicación, siendo el encargado de descifrar y transmitir mensajes divinos. Esa es la hermenéutica que hoy en día se está usando. Esta es la base de la hermenéutica que se está usando en las iglesias, en los institutos, en las universidades. Me inquietó algo, pastor. Entonces quiere decir que lo que se está usando en los institutos y como base es una ciencia inspirada por un dios pagano. Completamente, hermano, ese es el problema. ¿Y qué crédito le da el cristianismo a la hermenéutica hoy en día? Bueno, pero es que él vino a matar, robar y destruir, también a dividir. Lógico. Si vino a dividir, quiere decir que entonces la hermenéutica es un plan estratégico del diablo para dividir. Eso es lo que quería que alguien dijera aquí. ¿Y qué dice el arte de la guerra? Divide y vencerá. Y el enemigo se ataca desde adentro. Pues estamos, entonces, tenemos la responsabilidad de estar escudados con Efesios capítulo 6:10, con la armadura del Señor. Ahí no hay hermenéutica que valga. El que se acoraza con la armadura del Señor, conforme a lo que dice Efesios capítulo 10 en adelante, el capítulo 6 versículo 10 en adelante, el que se escuda y se mete con esa armadura, yo dudo de que pueda resbalar, caer o flaquear. Porque es que la simiente de Dios, dice que cuando la simiente de Dios permanece en ti, es difícil que tú caigas. No resbalarás jamás. Mira,
Mira, hoy iba yo en la radio, en el carro, y escuché un varón, y lo estuve escuchando por rato, no sabía de dónde era, y estaba dando unas palabras hermosas y bastante centradas, porque le estaban haciendo preguntas, y dentro de la pregunta, viene una señora y le hace una pregunta, y dice, explíqueme, tenemos que guardar el sábado. Wow. Importante eso. Fíjate para que tú veas, pero mira lo que él es un Adventista. Él es adventista del séptimo día. Okay. Y venía con unas informaciones maravillosas, su oración, su manera de amar al Señor, su búsqueda del Señor, lo que él hacía. Él es un pastor. Y yo me quedé con la boca abierta mirando y wow, mira este hombre, qué buen corazón tiene, todo lo que estaba diciendo. Eso es lo que estoy oyendo yo, Pero cuando le hacen esa pregunta, yo digo, bueno, entonces veo que él empieza a responder. Y él llega a decir esto, que tenemos que cumplir los 10 mandamientos. Dice él. Sí, fíjate donde, mira, un hombre que yo lo estoy viendo dentro de un mover de santidad, de pureza, tú sabes, hermoso. Totalmente espiritual. Sí, bien, un señor, pero entonces viene y dice que hay que cumplir los 10 mandamientos. Primero dice que no tiene que cumplir el sábado por ley, sino porque ya viniste a Cristo y lo quieres hacer por amor. Y después viene y dice que tiene que cumplir los 10 mandamientos. Y la palabra dice y más dijo, el que no cumple uno, rompió toda la ley. También lo dijo. Dice la palabra. Y dime cómo tú puedes cumplir los 10 mandamientos. Porque la Biblia dice que es imposible para el hombre. Sin embargo, él tiene su concepto. Defina eso, aclárame eso ahí, para que la gente no se me quede con la... Que la Biblia dice que es imposible para el hombre guardar los 10 mandamientos. No los 10, la ley no hay quien la guarde, porque es que los 10 mandamientos es la ley. Y aparte de la ley, todos los mandamientos, tú no puedes guardar los 10 mandamientos. Los preceptos. Y Jesús lo resumió en 2. Amarás al Señor con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Perfecto, es más lo que dice. Ajá. Pero el problema está que a nosotros se nos hace imposible guardar la ley. Pero porque no tenemos la capacidad para eso. Pastor, de que usted piensa mal ya o critica, ya está ofendiendo uno. Lógico. Y de que usted codicia, ya está ofendiendo al otro. Ya. Y de que usted está envidiando a su hermano, ya está. Y cuando usted no guarda. No. Un solo mal pensamiento, ya rompí la ley. Mire, príncipe. Hoy, allá en la escuela, donde yo laboro, una hermana formula la pregunta. No, porque estoy haciendo 40 días de ayuno con un propósito. Y yo digo, pero tú estás ayunando conforme a Isaías 58, de mente, de corazón, para que tu cuerpo pueda ser reestructurado, transformado. Lo está haciendo con ese propósito, porque si no ayuna también con la mente y con el corazón, de nada te sirve un ayuno físico, porque cuando tú estás pensando mal, cuando estás maquinando maldad, cuando estás hablando mentira, cuando estás engañando, ese es el ayuno verdadero que tiene que guardar, que tiene que ayunar. No es que el ayuno no tiene efectividad, el ayuno tiene su efectividad y hace su efecto. No, pero yo ayuné por un propósito y Dios, no, es que tu bendición es automática. Ya tu bendición está dada desde antes de la fundación del mundo. Y tú, primero, Satanás no tiene nada en su mano que tú tengas que arrebatarle, lo primero. Segundo, tú no tienes que hacer ningún sacrificio tuyo personal para que Dios te bendiga, porque ya te bendijo. Te dio gratis la salvación. Y si te dio la salvación, no te dio un paquete completo. ¿Ah? Todo está dado. Todo. La hermenéutica, vamos. Eso es hermenéutica. Escuchen esto ahora. La necesidad de una disciplina hermenéutica viene determinada por la complejidad del lenguaje. La Biblia es compleja. Sí. Entonces se necesita una hermenéutica para entender la Biblia. Oigan esto, que frecuentemente conduce a conclusiones diferentes e incluso contrapuestas en lo que se refiere al significado de los textos. Quiere decir que ahora la hermenéutica me da explicaciones diferentes. Pero no solamente eso. Oigan lo que dice aquí. La hermenéutica, eminentemente desde Schleiermacher, ese es un alemán, su fundador moderno, empezó en el siglo, creo que final del 19, principio 20, responde a la máxima célebre de alcanzar a comprender, oigan esto, al autor
mejor de lo que él mismo alcanza a comprenderse. O sea, que Dios no se comprende. ¿Usted me entendió, pastor? Dios no se comprende. Eso es lo que dice la hermenéutica. Eso es lo que dicen los autores de la hermenéutica. Oye, eso, Dios no se comprende así Hace mismo. falta la hermenéutica para que Dios se comprenda. Nosotros lo comprendemos a Él mejor que lo que Él mismo se comprende. Exactamente. Nosotros lo comprendemos a Él mejor que lo que Él mismo se comprende. ¿Cómo puede ser eso? Eso es satánico. Sí. Completamente. Pero yo quiero que usted me dé, luego que usted me vaya desarrollando la hermenéutica, entonces me diga qué puede hacer esa persona que tiene la necesidad de buscar a Dios a través de las escrituras. ¿Cómo entonces interpretaría la Biblia? Ya nosotros hablamos de eso, pero quiero que usted me responda esa pregunta. ¿Cómo entonces yo, que quiero profundizar en las escrituras, de qué me avalo? Ya que todos los estudios, los institutos teológicos nos llevan a la hermenéutica. Entonces, ¿cómo yo puedo salirme de ahí para entonces entender la palabra a su plenitud? Amén. Ok, lo primero que tenemos que puedo decir es que aquella persona que quiera entender mejor, lo primero, vamos a explicar algo. Sí. Pero si puede buscar en el ¿cómo decimos? Donde tú tienes la información del primer estudio. Ok, en el link. En el link ahí en el video anterior. En el video anterior. Sí, que fue, para los que nos están escuchando, se llama ¿Cómo leer la Biblia? ¿Cómo leer la Biblia? Ahí está bastante bien, pero vamos a seguir abundando sobre esto. Sí. Porque esto es un tema que no es para un día. Es un tema de profundizar cada día y analizar cada día más y usar los métodos, los principios bíblicos. Porque hay principios bíblicos para resolver este problema. Amén, exacto. ¿Por qué? Porque Dios, ahí mismo acabamos de leer en 1 de Pedro que ya yo no puedo usar ninguna hermenéutica. Yo no puedo usar interpretaciones. Es más, aparte de que es satánica, no debo de usarla. Yo no debo usar esa hermenéutica que usa el mundo. No debo de usarla. Eso viene del mismo demonio. Y es verdad. Y lo podemos ver por la cantidad de división que hay dentro de las iglesias por causa del conocimiento. Esto es evidente. Cualquiera sabe. Entonces, por eso mismo la Iglesia Católica, cuando Martín Lutero tenía la Biblia, la tenía, por decirlo así, dominicanamente, abajo de los brazos. Porque ellos decían que si eso salía a mano de todo el mundo, lógico, se iban a abrir. Quiero que sepa que él no tenía la Biblia bajo los brazos. No, él tenía fragmentos de pergaminos, pero que él entendió en un momento, cuando él encontró Efesios 2:8, que dice que la salvación es por fe, única y exclusivamente, y es por gracia. No, yo digo los sacerdotes. Yo digo los sacerdotes. Sí. Yo te entendí. Sí, te entendemos. Por eso era, la pregunta es, que entonces digo yo, entonces podemos decir que ellos no, el miedo era ese. Lógico, que la palabra no llegara a todos. Conocer la verdad. Porque oye lo que dicen también ellos, que si la palabra llegara a todos, entonces iban a ser diferentes religiones, como así sucedió. Está sucediendo y seguirá sucediendo siempre. No, perdón, no es que está viendo o que se hicieron muchas religiones. Cuando el Señor te dice en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, no te está diciendo que tú vas a conocer un conocimiento, tener un conocimiento. Dice que tú vas a tener una plenitud de Cristo en tu vida. Y esa plenitud de Cristo en tu vida, porque es la verdad. Él dijo en 14:6 de Juan, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, cuando yo tengo una plenitud de Cristo en mi vida, una relación personal con el Espíritu Santo y con Jesús, yo voy a tener necesidad de hermenéutica innecesaria. Porque tengo el poder que va a transformar, el poder que cuando Felipe iba predicando en Samaria, hubo alguien que se le acercó. Pero ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Y como dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, capítulo... Léalo de nuevo, léalo. Ok. Léalo. No, ahora voy a leer 2 de Timoteo. Ok. Ok, capítulo 3, que dice, pero persiste tú en mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Cuando tú estás bajo ese circuito espiritual,
que el apóstol Pablo le impregnó a Timoteo como joven. Porque no era un anciano, era un jovencito. ¿Entiendes? Entonces dice, cuando tú tengas eso impregnado en tu vida, dice, vas a sufrir, amén. Dice, vas a sufrir persecuciones, padecimientos, como aquellos que le vinieron al apóstol allá. Entonces va a decir, más para adelante, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Cuando tú eres instruido, la Biblia dice en Proverbios 22:6, instruye al niño en este camino. Y tú sabes cómo instruían los rabinos a los niños o los adolescentes desde la niñez, con un poquito de miel y con la palabra abierta. Y cada vez que le decía, entra un dedito en la miel y pruébala, ¿está dulce? Sí, está buena. Así dice que la Biblia es para ti, la escritura, que dice que es dulce como la miel, como la que destila del paladar. Entonces quiere decir que las escrituras son agradables a mi paladar. ¿Pero a cuál paladar? ¿A mi lengua? No, al paladar espiritual mío, que va a transformar mi carácter y me va a llevar a la imagen y semejanza de Cristo. Cuando nosotros miramos, pero persiste tú en lo que has aprendido, que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Jesucristo. Entonces dice, toda la Escritura, y se refería en aquel tiempo no al Nuevo Testamento, porque no estaba escrito todavía. Se estaba refiriendo aquí al antiguo pacto, que yo no le puedo encontrar. Bueno, es un solo pacto. Desde Génesis hasta Apocalipsis, un solo pacto. Pacto de transformación, cambio y reestructuración. Y también de, como dice mi pastor, creación. Hasta llegar a la última creación o a la cuarta creación de Dios, que es la final, que es la iglesia, que es el cuerpo del Señor. Entonces dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. O sea, quiere decir que cuando yo soy formado en las escrituras, yo tengo las obras que se van a manifestar de mi vida, tienen que ser buenas obras. Cuando tú estás viendo ahí un mal pensamiento, cuando estás viendo una lujuria, cuando estás viendo un arranque de pecado, de injusticia, cuando tú sueltas tu lengua para criticar a tu hermano, aún a través de las redes, para decir que el pastor fulano de tal está así, así. Usted está criticando y que por ahí usted no va para el cielo, no seguir, que usted no va para ningún lado. ¿Qué vamos a hacer con estos hermanos? Son terrenales, son carnales. Que están acabando carnal, hermano. No son espirituales. El hombre espiritual no critica. Wow. El hombre espiritual lo que hace es que establece la palabra como fundamento en el corazón de los oyentes, y que sea agradable, dulce, más dulce que la miel. Salmo 19 dice que esa palabra es dulce, dulce como la miel, que la que destila del panal. Entonces, cuando tú miras en ella, en esa escritura, te va trazando pautas, te va trazando conceptos, te va trazando cómo tu carácter va a ir siendo transformado a la imagen y semejanza del varón perfecto. Y el varón perfecto es el cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia. Entonces, siervo, no es que todo el que quiera me puede criticar. Yo no tengo ninguna objeción en eso. Pero muchos dicen, no, que hay crítica constructiva y crítica destructiva. La crítica es crítica, sea buena o sea mala, es crítica. Es crítica, claro. ¿Entiende? Lo importante es que usted, si usted es su hermano, usted lo ama, usted no lo va a criticar. Exacto. Usted lo va a llamar aparte, mi hermano, mira, yo pienso que la escritura dice esto y tú dijiste aquello. Sí, pero usted tiene que decir también a esos hermanos que lo critican, que tampoco se vayan a tirar el puente por eso. No, que ayunen. ¿Qué dijo Jesús? Que ayunen. ¿Qué dijo Jesús? Mira, ¿qué dijo Jesús? Bienaventurados son cuando hablan de nosotros. Sí, mintiendo. Está bien, pero mi hermano, es que a ellos lo que les hace falta es un poquito más de ayuno. Exacto. De ayuno, oración y búsqueda del principio de Dios. ¿Por qué? Y nosotros no ayunamos de la carne. No meterse 40 días ni 60 días y que los 21 días de ayuno de Daniel. Eso no existe. Ay. Eso no existe, varón. No,
De eso es, después ese es otro tema. Vamos a hablar de los tipos de ayuno. Sí, después. Vamos a hablar con el pastor, la hermenéutica. Vamos a bajar. Vamos a hablar con el pastor. Hiciste una pregunta. Sí, vamos a bajar la pregunta. Pero también dijiste algo. Ajá. Que los católicos pensaban, yo no estaba allí, pero bueno, no sé quién lo habrá dicho. Exacto, sí. Pero que ellos pensaban que si las personas leían la Biblia iban a hacerse mucha doctrina, muchas religiones. Bueno, yo he oído con respecto a eso, Ajá. que ellos lo que tenían era miedo de que si ellos comprendían lo que decía la Escritura, entonces ellos no lo iban a seguir a ellos porque iban a tener un conocimiento diferente. Sí. Y la parte económica está lógico porque cuando no hay control, Ajá. se te va de la mano la gente, y cuando se te va de la mano No, se te va y la tenía economía. un negocio con la famosa... La venta de La indulgencia. La indulgencia. Reque de quién. Bueno, y tú tiras una moneda y mientras lo lanzas, requen, tin, pan, quin, pom, pim, pam, pam, cae allá abajo. Subía un escalón para arriba tu alma. Pero por Dios. Entonces, Ajá. ok, la cuestión está en que nosotros estamos ahora en estos tiempos. Y en estos tiempos, si podemos mejorar el conocimiento de Dios en nuestras vidas, es lo importante. Exacto. Aquí el problema es arreglar. Lo que hicieron los de atrás, bien o mal, ya lo hicieron. Pero ¿qué podemos hacer nosotros? Ahora tú me hiciste esa pregunta. Sí. ¿Qué podemos hacer nosotros con respecto a este conocimiento que se nos ha dado, a este concepto que tenemos de teología, de Hermenéutica. otro día vamos a hablar de la palabra teología y especificarla, hoy no. Entonces, ya vemos, primero, para aquellos que quieren, que pueden ir al link, al programa anterior y estudiar eso, vamos a dar un mensaje un poquito más corto. Pero la base está en que lo primero que tenemos que entender es que no hay ciencia para entender a Dios. Ok, exactamente. No hay forma de entender el Espíritu Santo. No hay sabiduría humana, no hay mente, no hay capacidad en nosotros de interpretación de nada de lo que es Dios ni lo que Dios dice. Exacto. Lo que Dios dice, como Él lo dice, y Él quiere decir lo que Él quiere decir. Si tú lo entiendes o no lo entiendes, depende más de Él que de ti. Más de Él que de nosotros. Porque Él es el que da la interpretación. Claro. Nosotros solamente podemos ser un vaso capaces de que Él se agrade, de que nosotros lo entendamos. Escuchen bien. Nosotros somos un vaso que seamos capaces de que Él nos enseñe a entenderlo. El Salmo dice, Dios no desecha un corazón contrito y humillado. Amén. Isaías 28:9 habla de que a quién se le dará ciencia y a quién se le enseñará doctrina. A los destetados, amén. a los niños. A los niños. Amén. Entonces, esa persona no puede tener mente de sabio, no puede tener mente de ser inteligente. Intelectual. No tiene, un niño no tiene capacidad. Entonces, si tú no tienes ese principio cuando vienes a Dios, Y sobre todo, pastor, que no tiene malicia. todo, por eso, un corazón contrito y humillado. No tiene malicia. Tiene que entender la necesidad que tiene que entender la posición, tiene que entender quién tú eres. Yo no puedo usar una ciencia para entender a Dios. Amén. Dios es el que se revela, el que nos enseña, el que nos muestra, con los métodos que Él dice. El principio es que tu corazón tiene que ser un corazón contrito y humillado. Segundo, tienes que llegar a ser como un niño. Padre, aquí vengo. Y tú sabes que nada se te va a quedar oculto cuando tú vienes así. ¿Cómo funciona eso, pastor? Sencillo. Es sencillo. Cuando Dios ve cuando el corazón del hombre está preparado para recibir a Dios, Dios se ocupa de llegar a ese hombre. ¿Qué fue lo que hablaba el hermano ahorita de los hechos? Tanto con el eunuco, Etíope, sí. el etíope, como con la hermana Lidia, La vendedora de púrpura. la vendedora de púrpura. Dios es quien le abrió el corazón. Pero ¿por qué Dios le abre el corazón a esa persona? Ajá. Tiene que haber una razón en el Señor. Dice la palabra que Dios no hace sección de personas. Entonces, ¿por qué hay uno que entiende y otro que no entiende? Hay una razón lógica. Tu corazón, ¿cómo es? Hijo mío, dame tu corazón. Está en el corazón de nosotros. Si yo vengo a Dios con un corazón sincero, humilde, manso, de verdad, delante, Él se agrada de ese corazón. Y a esa persona, Dios le va a enseñar.
Cuando Jesús le habla a sus discípulos sobre escudriñar las escrituras, porque a vosotros. No, a vosotros. Juan 5:39. No, pero ese no fue a los discípulos. No, eso fue a los fariseos, a los saduceos, a los hermanos y a los escribas. Que lo mandó a escudriñar. ¿A qué se refería cuando dice escudriñar? Porque Jesús dijo que a vosotros les parece que en ella está la vida eterna, y luego afirma, y en ella está la vida eterna. Ahí, mira, Hay algo. Ahí Jesús bueno, está diciendo ahí lo que está diciendo, más nada. Vayan allí y averigüen si no está escrito. Pues, pero que yo he visto mucha gente que le encanta buscar y la palabra escudriñar la han... Bueno, te voy a dar algo de escudriñar. Oye algo que el apóstol Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 2. Bien. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo. ¿A quién se refería en ese entonces? A donde él pertenecía anteriormente. Ajá. Que perece. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, que la cual Dios predestinó de antemano de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiesen conocido, nunca habían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, el que ama al Señor, Dios se le va a revelar. Dios le va a abrir el entendimiento. Dios le va a iluminar el conocimiento. Dios le va a quitar la venda. Como dice 2 de Corintios 3, 10, 11. Que dice que todavía ellos tenían una venda entumecido, que tenían los ojos cubiertos como Moisés cuando bajó del monte. Ajá. Que se puso un delantal para que el resplandor de la gloria de Dios ellos no la pudieran percibir. Asimismo dice también que nosotros teníamos una venda puesta. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo le va a ser quitado. Cuando tú vienes al Señor, tú tienes que dejarte moldear por el Señor. Si tú comienzas a... Mira, ¿dónde yo me formé? Él es mi pastor por casi 30 y pico de años, 37 años, ¿cierto? ¿Verdad, pastor? De conocimiento, bro. De conocimiento, ¿no está? Porque nuestro verdadero pastor es un solo, ¿quién? Cristo. Amén. Claro. Y nos vamos a circunscribir en eso, porque Salmo 23 dice eso. Jehová es mi pastor y nada. Entonces, ¿por qué cuando usted está siendo pastoreado por alguien le está faltando todo y está cayendo en miseria? Explíqueme usted eso. Si Jehová es su pastor y nada le falta, ¿cómo es que si yo soy su pastor a usted le falta de todo en su casa? Explíqueme. Hay un caso ahí y eso lo vamos a dejar para después. Exacto. Pero seguimos. Pero Dios nos la reveló a nosotros. Vamos a ver, pastor. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu escudriña todo de Dios. Aún lo profundo de Dios lo escudriña. Dice, porque ¿quién de los hombres conoce? Ahorita él me decía que Dios no tenía conocimiento de sí mismo, pero que nosotros podemos conocer a Dios más que él a él mismo. Eso fue lo que te dijo ahorita. Eso es lo que dicen ellos. Lo que dicen ellos. Ajá, Ese es su hermenéutica de ellos. Pero sin embargo, mira qué hermenéutica esta. Mira qué aplicación de hermenéutica. Mira qué aplicación de conocimiento. Porque ¿quién de los hombres sabe la cosa del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios que está en él. Entonces el Espíritu de Dios que tiene que enseñar lo que es de Dios. Entonces, y no Hermes. Okay. Entonces nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, el espíritu de Hermes, nosotros no lo hemos recibido, sino que el espíritu que proviene de Dios, que hemos recibido el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amén. No lo que nosotros queremos, no lo que nosotros buscamos en oración, lo que Él nos ha concedido conocer. Amén. Ahora, Ajá. déjame ese pedacito. Sí. Fíjate, al estudiar esto y analizar esto, yo particularmente me siento triste. ¿Por qué me siento triste al ver esto? Porque veo tantas personas que tienen tantos errores. Yo tengo mis errores. Yo no estoy hablando Tenemos errores, pastor. Todos tenemos. Pero hay errores, hermanos, que son demasiado evidentes. Que hacen daño, que le hacen daño a ellos. Le hacen daño a ellos y a los que tienen alrededor. Amén. Fundamentalmente estoy hablando de pastoreo. ¿Tú me entiendes? Pastoreo. De líderes. Líderes. Ministros que están engañados y confundidos por estos principios satánicos y están dentro de esta bola de mentira y están haciéndole daño a muchas personas.
por ejemplo, ahorita el hermano estaba hablando de la condición de estas personas que critican. Lógico, eso se habla mucho en las iglesias con respecto a que no critiquen, pero no solamente está el criticar, hay una cantidad, por ejemplo, de control, dominio sobre las personas. Manipulación. Eso que está rampante ahora. Ese es otro tema también, el de ¿cómo es que le llaman a los ¿Cuál? a lo que Siembra, a los sembradores. No, los sembradores no, aquellos que tienen, son como un talk show que comienzan a los motivadores. A los motivadores. coach, Ahora a los coach motivacional. Oye, ahora está dentro de la iglesia. Ahora, Sí. oye, la motivación, eso es del mundo. Del mundo. Y yo te voy a enseñar lo que dice aquí del mundo, referente a eso. Pero la iglesia Referente a ya eso. lo está absorbiendo. Sí, No, lo absorbió, pastor, totalmente lo absorbió. ¿Y quiénes son los que lo absorben? Son los líderes. Esa es la Lamentablemente parte. son los líderes. Es el líder el que hace, porque el líder es el que hace a las personas que vengan todo entonces, pastor, hay que hacer un llamado entonces a toda persona que va a una iglesia, que asiste a la iglesia, como Pablo ciertamente mandó a sus seguidores. Usted me puede corroborar con Mira, eso. tenemos algo que nosotros como creyentes debemos guardar. Yo siempre oro en nuestra congregación y por los ministros que Dios le dé discernimiento de espíritu. Sin esa base nosotros no vamos a poder hacer nada. Mira, eso que estás diciendo. Pero yo creo que, por ejemplo, el mensaje que yo estoy tratando de dar aquí es que más que a las personas que van a las iglesias, Es a los ministros. que los ministros analicen bien lo que ellos están recibiendo, de parte de quién lo están recibiendo. Que analicen bien esto, porque de verdad que esto es algo súper importante. Y voy a decirle algo. El ministro tiene que darse cuenta que en las manos de él está la sangre de esas ovejas. Aleluya. Que Cristo murió por estas ovejas. Que ellos no solamente son ministros. Ellos son personas que están bajo el juicio. Y eso lo dice la palabra, ¿eh? Sí. Lo dice tanto en Ezequiel como lo dice en Hebreos, por si acaso, para que le tenga. Y en Timoteo También habla lo dice. del pastor que pierde Y en todo su Hechos. rebaño y que él puede entrar como por fuego. Como por fuego. Entonces, muchas veces las personas entran en el pastoreo y todos nosotros, cuando yo entré en el pastoreo, en verdad, yo era un ignorante, podría decir, hasta cierto punto. Pero a Dios le agradó irme formando. Y hoy puedo hablarte de que conozco cosas que Él me ha enseñado mucho mejores que las que yo empezaba. Y es que Dios sabe eso. Los apóstoles fueron creciendo en conocimiento. Y la parte que yo quiero aquí enfatizar es lo que son ministros. Y si una persona que va a una iglesia tiene su pastor, que le pasara esta información. Y si aquí en Santo Domingo algún pastor quisiera conversar conmigo sobre esto, estoy dispuesto a ir y hablar y sentarnos. Porque esto no es un problema de ganar que yo tengo la razón. En primer lugar, yo no quiero tener la razón, porque la razón es humana. Yo lo que quiero es la verdad. A mí lo que me interesa es la verdad. Si yo tengo la verdad, yo soy libre. Pero si tengo la razón, no soy libre. No soy un filósofo más. Soy un filósofo más. Soy un esclavo de mi orgullo. Aleluya, palabra poderosa. Sí, entonces, lo importante no es la razón. No es que yo... Ustedes saben las contradicciones que hay en el mundo cristiano con respecto a temas y cómo la discuten y cómo la hablan. Oye, y a veces se acaloran tanto que se llegan a ofender personalmente. Entonces, Quedan hasta enemigos. Ese es el peligro. Y Enemigo. Y Dios tiene enemigos. Esta es la base. Lo entiendo, pastor. Dios quiere que seamos uno. De eso vamos a hablar en otro momento. Dios quiere que seamos uno. Y que seamos uno en espíritu y en mente, en conocimiento. Y eso es una de las cosas que Satanás está trabajando duramente con las iglesias, con los creyentes, para dividir. Y tristemente, en el mundo se oye mucho esa expresión que hablamos al principio. Es que yo no leo la Biblia porque la Biblia es muy difícil. Tiene muchas interpretaciones. Hablan de eso. Tiene muchas interpretaciones. No es que tenga muchas interpretaciones, tiene una sola. Somos nosotros los que queremos darle interpretaciones a la Biblia, porque usamos principios equivocados. Y vuelvo a la retórica de la pregunta que usted me hizo.
¿cómo podemos ayudar a...? Bueno, la base está en esto. Los versos bíblicos, ¿cómo lo usamos? Porque ahí leímos ahorita en Timoteo cuál es el objetivo de la Biblia, enseñar. Pero ahora, si yo tengo que aprender de la Biblia, a entender la Biblia, pues tengo que entender lo que el Espíritu ha puesto aquí para que yo lo entienda. Y como de siempre, en 2 de Pedro 1:20, no la puedo interpretar. 1 de Corintios 4:6, no le puedo agregar al concepto que está dado, ni quitarle. Ajá. Así como está escrito, eso es lo que dice. Entonces, un problema de nosotros es que en la hermenéutica da el favor de interpretar no lo que dice, sino lo que se considera que dice. Mi pensamiento, dice que ninguna... O doctrina. No, mi concepto. Mi concepto. Yo voy a expresar mi concepto que a mi mente llegó, pero usando un texto bíblico. Ahí está. Entonces, cuando yo uso la verdad y le agrego algo a la verdad, ya no está la verdad. Si tú agarras esta taza que tenemos aquí con agua y tú le agregas un poquitito de líquido llamado café, se convierte el agua en toda café. Pero tú le echas agua al café, entonces el café sigue siendo café, pero tiene agua. Ya está adulterado. Así es. Entonces, eso mismo pasa con las enseñanzas bíblicas. Y presta atención, tú me estás formulando una pregunta muy buena, que cómo yo puedo ayudar o contribuir al pueblo a que se alinee con lo que dice Dios. Claro. Yo voy a seguir leyendo lo que estaba leyendo acerca del apóstol Pablo, que le dijo a Timoteo: persiste tú en lo que yo te he enseñado y aquello en lo que te he guiado, y persiste en esa verdad. Entonces yo voy a persistir, como dice el pastor, en las enseñanzas de los apóstoles y profetas. Agárralo ahí, y cuando lo agarre ahí, le voy a dar 5 minutos a usted y 5 minutos al pastor, para que de modo general me hagan un cierre, una recomendación, mandando a las personas que nos están escuchando, entonces, a lo que estamos hablando. Yo nada más voy a terminar de leer, y entonces el pastor le da el cierre. Bien, señores, gracias por estar con nosotros. Tremendo tema, me encanta. Así que, señores, únanse a nuestro canal de WhatsApp para que estén atentos a todos estos temas. Estamos aquí todos los sábados, todos los sábados a partir de las 4 de la tarde. Estamos aquí con ustedes. Este es el segmento que dice la Biblia. Recuerden que somos Radio La Voz del Cristiano, la voz que clama en el desierto. Y también, a partir de las 4 o 5, sí, estamos por aquí, que dice la Biblia, con el pastor Sergio Betancourt y el evangelista Rubén Zorrilla. Zorrilla y yo tenemos muchos temas. Así que, señores, debajo de este video está el link del canal de WhatsApp. Recuerden también que nosotros estamos haciendo una contribución para todas las personas que comenten los videos. ¿Por qué comenten? Bueno, sencillo, el que más comente, mientras más comenten el video, podemos llegar a más personas. Oigan, hay un premio. Vamos a comprometer a la audiencia. Estamos premiando por eso, porque el deseo es crecer nosotros como canal, como radio, ¿verdad? Para llegar a más personas, para que las personas que nos escuchen puedan su mente, ¿verdad?, ilustrarse con estos temas que trae. Pero podemos regalarle una Biblia a los que más comenten, ¿verdad que sí? A los que más compartan. Claro que sí. Podemos regalar una Biblia. Claro que sí. Oye, mira ahí está. Esa es la Biblia. Señores, no, mira aquí es que está la Biblia. Esa es, mira ahí. Así que, cuéntame, Zorrilla. Sí, yo voy a terminar de completar esta escritura para que ya el pastor Sergio Betancourt concluya el tema, haciendo una apología completa de lo que hemos tratado por el momento. Exacto. Y dije apología, y eso también son términos que se usan, pero son exposiciones. Dele. Ok. Dice así la palabra: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, la cual hablamos no con palabra enseñada por sabiduría humana, sino con la que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, porque un hombre natural no puede percibir las cosas que son del espíritu de Dios, porque para él son locura y no la puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor?
¿quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. De Cristo. Al alcance de nuestra mano para depositarla en nuestra mente. Tenemos la mente de Cristo al alcance de nuestra mano para poder escudriñarla, investigarla, estudiarla, analizarla y pedirle a Dios que nos abra el corazón para nosotros poder recibir la mente de Cristo y depositarla en nuestra mente. Dentro de pronto ya no existirán Biblia física. Sí. Pueblo de Dios, escúchelo. Oigan bien. Dentro de pronto no va a existir Biblia física. No. La Biblia que va a existir es la que Dios escribió en el corazón suyo. Oigan eso, señor. Si usted no está capacitado ni preparado para poder disertar con la palabra de Dios, recuerde memorizar la palabra. Ahí está. Estudiarla es muy factible. Mi pastor Celio Betancourt. Eso es lo importante, eso que te digo. Sí. Hay dos cositas que vamos a terminar. Tú preguntaste que el Señor mandó a los fariseos a que escudriñaran las escrituras. Sí. Era un objetivo. ¿Qué es lo que necesitaban los fariseos saber? ¿Quién era Cristo? Exacto. Por eso es que lo manda. Él lo manda. Busquen allí a ver si las escrituras no dan testimonio de él. Exacto. Eso es lo que ellos tenían que ir a buscar. Pero los corazones de ellos eran rebeldes. Sí. Ellas eran hipócritas. Búscate Deuteronomio 29. Entonces usted acaba de decir algo. Usted acaba de decir algo ahí. Que entonces, por más que ellos leyeran la Biblia, no lo van a encontrar. No, es que ellos la leían todo Acabo el de tiempo. leer que tenían O sea, sabiduría es un humana. problema ahí. Por eso es que cuando Es que hay que leer, vamos a leer la Biblia. No es leer la Biblia, no. Oiga esto, no, cuando vamos a estudiar la Biblia, a leerla, ¿verdad? Tenemos que meter en Dios y tenemos que pedirle a Dios, danos, Señor, danos interpretación, danos sabiduría para no caer, Mira, no caer pide en el interpretación. yo. No pide interpretación, pide iluminación del conocimiento. Exacto. Porque cuando tú pides interpretación, tú quieres, no, yo quiero revelación para interpretar. Pero cuando tú pides conocimiento, Dios te va a dar discernimiento y conocimiento de Él, que es lo que nos va a depositar. Sí. Cuando leí ahorita, en 1 Corintios capítulo 2, estábamos leyendo el conocimiento humano de los fariseos, de los saduceos, de los escribas y de los herodianos. Estábamos leyendo eso y estábamos estudiando ese panorama. Por eso fue que leí eso, porque usted dijo la pregunta, la cuestionó de Juan 5:39. Escudriñen las escrituras, váyanse a Isaías capítulo 53, váyanse a Isaías capítulo 42, váyanse a Isaías capítulo 44, váyanse a Isaías capítulo 45 y ustedes van a entender qué dice la escritura de mí. Vayan y estudien lo que dice Moisés. Ustedes se sientan, Sí. cuando él dijo, Sí. ustedes se sientan en la cátedra de Moisés, está diciendo, ustedes se sientan en la Tacanó, donde ustedes como escribas, como fariseos, como intérpretes de la ley, van a dictar la palabra y van a decir que es Corbán, por ejemplo, es Corbán, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pueda ayudar a mi padre. ¿Ya están violando el mandamiento? Lógico. Entonces, ahí establecer esa palabra, es mi ofrenda a Dios con lo que puede ayudar a mi padre, que Cristo lo quitó, lo eliminó, lo sustituyó de una vez, mire, le rompió la cabeza en cuatro de una vez mismo. La palabra dice, el Señor dijo, por vuestras traducciones, por vuestras... ¿cómo es? La interpretación que ellos tenían. No, por vuestras costumbres. Tradiciones de los ancianos, la tradición de los ancianos. Okay. Ustedes han invalidado El mandamiento. el mandamiento. Oye, el mandamiento, no los, sino él. Sí. Porque el mandamiento decía, honra a tu padre y a tu madre. Y ustedes dicen, es Corbán. Con todo lo que yo pueda ayudar a mi padre, es mi ofrenda a Dios. O sea, ellos estaban buscando una manera de poder distorsionar la palabra. Escucha, Oigan esto. Deuteronomio 29 dice. Espérate. Vamos al pastor, que tenemos ya 5 minutos. Dale. Ya 5 minutos. Bueno, no voy a poder en los 5 completar los dos, pero sí, sí. tú tienes que- 5. no, diga algo, diga yo creo que Al sí. pastor le sobran un 5. Sí, Ajá. vamos a decir algo. Miren, vimos en lo que considera la hermenéutica, que a través de ella se puede encontrar las cosas ocultas en las escrituras. Las cosas que están ocultas, que Sí. no se pueden ver claramente. Bueno, dicen que esto, acuérdense que es una teoría. Ajá. Que esta teoría de la hermenéutica puede encontrar esas cosas ocultas. Ahora, ¿qué dice Dios con respecto a las cosas ocultas que Él tiene puestas en las escrituras? Dice así. Ajá. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos toda la palabra de esta ley. Entonces, si yo cojo hermenéutica para tratar de buscar las cosas ocultas, búscate Isaías 66:2. Si yo cojo la hermenéutica que dice que tiene la capacidad de conseguir las cosas ocultas, cuando Dios me está diciendo no toques esa tecla, ¿qué estoy haciendo?
cumplo con Isaías 66.2. 66.2 me dijo. 66.2. Ok, dice así. Fíjate, aquí están todas las... Es conocer estos puntos bíblicos. ¿Cómo dice 66.2? Dice así, mi mano hizo todas estas cosas. Así, todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Si yo tiemblo a la palabra de Dios, yo no la voy a decir. Yo no la voy a añadir, porque me voy a acordar con lo que dice Apocalipsis 22:21. El que añado quite de esto le van. Entonces, yo temo a la palabra de Dios. Yo temo a la palabra de Dios. Entonces yo voy a coger la hermenéutica para buscar las cosas ocultas que la hermenéutica dice que ella me puede ayudar a conseguir. Hermes, el Dios de la sabiduría, el satánico Dios ese. El Dios con D minúscula, ¿verdad? Como quiera que lo pongas, es un demonio. No, claro, porque hay que estar claro. Un demonio. Es una entidad demoníaca. Es un demonio. Ah. Entonces, si usamos un principio que va en contra de lo que ya está diciendo Dios, ¿qué estoy usando? Estoy usando interpretación. Estoy usando a Satanás, hermano. Sí. Estamos usando un principio satánico. Gloria a Dios. Yo llamo al conocimiento, al buen juicio de los ministros, que entiendan que a veces podemos tener en las manos cosas que no nos bendicen. No nos bendice, aunque parezca que sean buenas. El mundo se ha metido dentro de la iglesia y la hermenéutica y la teología es una de las bases que más está dividiendo a la iglesia. En estos tiempos, pastor. En todo tiempo, hermano, en todo tiempo. Desde Cristo. ¿Tú sabes cuántas religiones hay actualmente en el mundo? 44,000 religiones. Con una sola Biblia. Voy a decir esto para despedir, ¿verdad? ¿Puedo decir esto para despedir? Si usted considera. Nosotros respetamos, ¿no? Oiga esto. Y ustedes me excusan. Estaba leyendo, ahorita mismo, ¿cuántas religiones hay? 44,000 religiones en el mundo. Ahorita mismo, leo Instagram, ahí veo las 10 religiones más ricas del mundo. Me voy con eso, señores. Bendito sea Dios. Aleluya, bendito sea el Señor. Vuelve tu rostro, Señor, danos tu aliento, porque sin ti no hay vida, no hay dirección. Perdona el mal, sana nuestra tierra, límpianos con tu verdad, tu espíritu.